Muy buenas tardes, Daniela. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están? bien profesora, ¿y usted cómo está? Bien. ¿Ustedes escuchan un ruido, no? Al menos yo no escucho nada. Ah, ya. Es que hay como un camión, estoy en el colegio, no alcancé a llegar a la casa. Y hay un camión afuera y hace mucho ruido, según yo. Muy bienvenida, buenas tardes, Lorena. Buenas tardes. Profesora, la voy a interrumpir ahora al comienzo, que mejor después. Así que le voy a hacer la siguiente pregunta. De acuerdo a las teorías aplicadas en donde uno tiene que analizar el estudio de caso, usted dijo que iba a fundamentar, uno podía fundamentar, perdón, con un documento que iba a subir, pero no ha subido nada. Son con los documentos que están en plataforma. Sí, lo que pasa es que los documentos están en plataforma, pero ustedes no los ven. ¿Es eso? ¿Lo que dijimos la clase pasada? No sé si serán esos documentos. Sí, ¿Quién me sí, podría? ¿Los sí, voy a son los ver ahora? documentos. Sí, lo que pasa es que son los documentos y yo me comprometí que cuando fuera a la universidad iba a pasar por informática, pero de hecho fui a la universidad, corrí todo el día y no alcancé en los horarios de informática a preguntar por qué no se veía, porque de mi pantalla la clase pasada veíamos los documentos. Lo que yo puedo hacer es, de manera práctica, hacer una carpeta, se me ocurre recién, y compartirle a alguien de ustedes la información mientras resolvemos lo de plataforma, ¿les parece? Sí, mejor, para Sí, poder ir avanzando con ese, porque tengo todo el estudio caso, ya tengo el análisis, pero me falta la teoría aplicada para poder ya. enviárselo. Sí, 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 súper. ya, gracias. ¿Quién me da un correo? Y si iniciamos la clase, ¿les parece? Yo sé que estoy como, Le envío un correo. Al chat le envío mi correo. ahora sí, sean todos y todas bienvenidas, sí, bienvenidos. Entonces los invito a que podamos compartir este espacio educativo de comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Y quisiéramos siempre agradecer y bendecir, ¿cierto?, nuestra tarde, nuestro atardecer, por las vivencias que hemos tenido y por las intenciones que cada uno de nosotros tenga. Entonces no sé si alguien de ustedes quiere agradecer o pedir por algo en especial. En estos momentos, como les comenté, estoy en el trabajo todavía. No logré llegar a la casa, así que no estoy con mi Biblia. Pero sí les quería invitar a que reflexionemos y agradezcamos por todo las bendiciones que hemos recibido el día de hoy, por todas aquellas compañías que hemos tenido, por las nuevas oportunidades de aprender, de compartir, y que pidamos la presencia del Señor en esta clase para que nos acompañe, para que los acompañe también a quienes están en los procesos de evaluación docente, para que acompañe a las familias de las comunidades educativas que ustedes representan, para que el Espíritu Santo también los ilumine
para seguir compartiendo y aprendiendo, que todo lo que aprendamos sea en beneficio de nuestros niños. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en esta reunión. Amén. También gracias por las oportunidades. Gracias, José Manuel. Eso, ya. ¿Cómo han sido sus días? Sé que están iniciando portafolio, me decían el otro día. ¿Sí? ¿O no? ¿O era otro grupo? Ya me confundí. Díganme si me confundí de grupo, porque ella, Puede que sí, pero igual nosotros estamos siempre a full. sí, que estaba con otro grupo, estaba en el portafolio. Pero aproveché de pedir por los que están en evaluación docente. Sí, estamos a full, todavía no llego a mi hogar. Envié un mensaje, José Manuel, no había guardado el nombre, entonces no encontraba, y ahora que te vi en pantalla puedo guardar el nombre. ¿Ya? Eso es para ir apoyando también los procesos. Seamos bienvenidos, que la clase, ahí nos mantenemos en contacto. Seamos bienvenidos. La clase del día de la semana anterior, estuvimos, ¿cierto?, repasando un poquito sobre los diferentes enfoques, el multi, inter y transdisciplinario, que ahí Tania me da la impresión que dio un ejemplo desde el transdisciplinario cuando relacionó con un elemento asociado a que identificaron en el contexto del aula ciertas características y vincularon de acuerdo a las necesidades de apoyo de los estudiantes, que si bien es cierto son de permanente, a una salida al 3R, que es un centro de equinoterapia. Ese era un ejemplo que se dio en la dinámica de la clase. Otro elemento que estuvimos conversando era sobre la importancia de cómo hacemos este trabajo colaborativo y cómo lo pasamos en los procesos de planificación. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros como docentes de educación diferencial en el trabajo colaborativo? Eso. Quiero saber si ustedes pudieron tener acceso a la plataforma o si se puede compartir por el chat. ¿Se pueden subir documentos que ustedes puedan bajar por este chat del Zoom? ¿No? Se debería, pero no hemos podido. ¿No les resulta? Ujú. Estaba pensando en enviarles el PPT de la clase pasada y el de esta para que pudiésemos seguir con los materiales de manera más ordenada. Si yo subo, ¿no lo pueden bajar? ¿O nadie ha subido? No parece que intentamos subir algo, no se pudo, pero intentémoslo. Juguemos a ver si nos resulta. Exacto, como esta vez puede resultar. Siempre démonos una oportunidad. A ver, tengo que abrir el chat. Ok. A ver dónde dice subir más. Maravilloso. ¿No tiene para subir? Efectivamente. No. No tiene para... No me da a mí la opción de subir material. Anoté un correo. Lorena, si yo ¿El te mío? envío, Sí, si yo te lo envío por correo, ¿tú lo podrías bajar y compartir con tus compañeros, con los colegas? por supuesto, sí. Porque creo que es como Más rápido. más rápido, mientras resuelvo, porque de verdad que fui a la universidad, pero salí
estábamos en defensa de tesis, entonces no paré no tuve espacio como para poder ir a la otra oficina. ¿Ya? Y así que me dan un minuto y lo podemos resolver. Por favor, por favor. Mientras tanto, me pueden contar cómo estuvo la semana. Lorena Romot @gmail.com, ¿cierto? Ahí estamos. Lorena Romo T Sí, @gmail.com. Sí, sí. correcto. Apuntes, le voy a poner al... Ah, y los otros documentos también para las teorías aplicadas, para fundamentarlo. Sí. Sí, pero nos vamos a ordenar, vamos a ver lo de esta clase, primero la de la clase pasada, ya está, después subo las otras, ¿te parece? Porque la idea era compartirlo como, ¿cómo se llama esto? Como carpetas, para que no se enrede la información. Esto lo hago ahora y después te envío lo otro. Y lo compartes ahí también con los compañeros de clase. Déjame ver qué es lo que subí la clase pasada. No, claramente. Minutito. O lo que subí la clase pasada ahora ha ido poco. ¿Está? Un minuto. Pasa. Mm. Eh, se borró también todo lo que yo había subido ahora. Ahora sí que no hay nada. A ver. Teníamos esta la semana pasada, ¿cierto? Que revisamos en plataforma. ¿Están viendo? Y aquí estaban todas las clases. Nada. Aquí están. Qué raro. Profesora, yo estaba Mm. recién revisando la plataforma y solamente aparecen foros, nada más. Sí, es que mira, di otra vuelta y encontré esto. Lo voy a bajar en mi computador. No sé cómo funciona. Ya, listo. Ya, pero vamos a buscar la forma de que esto funcione. No te puedo creer. Mientras tanto,
Voy a tener que bajarlo de nuevo. Quiero que me cuenten. Ya, denme, vamos a hacer un ejercicio mientras bajo esta información, porque voy a tener que buscarla de nuevo en mi computador. Eh, déjenme un ejemplo sobre cuándo podríamos utilizar, cuando nosotros vemos un enfoque multidisciplinario en la escuela. Yo les di un ejemplo la semana pasada y ese ejemplo les sirvió para el multi, el inter y el trans. Entonces, esperando que hayan podido revisar lo que se trabajó la semana pasada, les voy a pedir que puedan contarme sobre un ejemplo. ¿Quién puede dar un ejemplo de multidisciplinario? Realidades educativas del multidisciplinario. Lorena, a ver. ¿Qué realidad educativa conocemos desde el multidisciplinario? Bueno, lo que más sobresale de este enfoque es que todos los miembros tienen un objetivo común por el ¿Ya? cual desarrollar y trabajar como equipo. El multi, ¿cierto? Sí, Ya, pero ese objetivo común, todos trabajan. ¿Cómo es el diálogo entre los actores? digámoslo así, que es como una retroalimentación de cada experiencia de cada miembro y ahí llegan de acuerdo al objetivo que ellos quieren trabajar, lograr. No, ¿No? no, Ay, ¿cómo es qué bueno entonces? que hice la pregunta. Buena. Lo divertido que hice la pregunta mientras bajo para no tener minutos muertos, pero no. Profesora, Dígame, Daniela, a ver, complete la oración ahí. Reconstruyamos el aprendizaje. el, Dígame, o sea, es que yo lo relacioné como con palabras, porque el ya está bien, vamos. multidisciplinario finalmente son diferentes disciplinas que individualmente cumplen una función en base a un Ya, objetivo, pero por separado. Y separados. el inter, yo puse como intervención, porque ahí como que todos intervienen y conversan, ahí sí, Ahí en sí base a sus disciplinas, conversan sobre cómo se puede trabajar ahí ya de manera en conjunto. Cada uno habla de su experiencia. Y el trans, ¿verdad? El otro era el trans. sí. Y ahí utiliza la palabra transversal porque, o que trasciende, porque va más allá de ahí, sino que sale hacia la familia, hacia la comunidad buscando apoyo para ellos, hacia afuera. Maravilloso. Sí, ahora vamos a dar ejemplos, porque se entiende la definición, pero cuando lo pasamos a un ejemplo, ahí a lo mejor se genera confusiones. Entonces, Lorena, ya entendimos, ¿cierto?, que cada uno de los miembros de un equipo de profesionales, que es el multi, desde su propia disciplina, observa un fenómeno en específico. Desde ese punto de vista, ¿qué ejemplo desde la práctica pedagógica pudiese usted recordar o asociar? ¿O quién le puede ayudar a hacer una asociación? Porque lo que me describió era el interdisciplinario.
¿Quién puede ayudar? ¿Quién ayuda? Lorena, Geraldine, Estefanía, Tatiana. ¿Quién ayuda al ejemplo? Ya José Manuel, está enviado el correo para que puedan bajar y compartir, por favor. Super. Muy bien. Recibido. Lo voy a Acuso enviar. re- Muchas gracias, acuso profesora. recibo. Los de las otras clases también lo voy a enviar. Ya, es un ejemplo de multi para que no hayan confusiones. Un ejemplo, profesora, podría ser algo que ocurre en ¿Mm? algunas escuelas de lenguaje. ¿Ya? La fonoaudióloga o el fonoaudiólogo evalúa y tiene toda su, digamos, su disciplina, donde interpreta mediciones de test y todo, y luego eso no llega de alguna forma como debería bajarlo la educadora diferencial en sala, en el plan específico. Sí. Porque ocurre, de hecho, yo lo vi al comienzo acá y le insistía yo a ambos profesionales que su trabajo debe ser concebido en equipo, un trabajo que se retroalimente, porque claramente, y es muy entendible, la mayoría de los educadores diferenciales no sabe interpretar algunos valores que se dan en los informes. Pero sí es factible poder realizar un trabajo en conjunto, en el plan específico. Y eso es lo que yo por lo menos he podido ver en esta realidad. Y ahí se podía ejemplificar del trabajo multidisciplinario, que digamos, cada uno tiene su conocimiento y su forma de trabajar y no lo, no lo contrastan para hacer un trabajo unificado. Perfecto. Entonces ahí hay una disciplina que será de fonoaudiología, ¿cierto? Uno de los que tiene su mirada sobre un fenómeno que he estudiado, que sería la hipótesis diagnóstica, y de hecho, además de eso, tiene que dar las sugerencias de abordaje del niño. Y están las otras disciplinas, que sería el profesor de aula, que es el profesor diferencial, en donde no hay una comunicación sobre cómo estas sugerencias se llevan de manera práctica o se entienden los procesos diagnósticos. Ese es un enfoque multidisciplinario. Si nos vamos un poquito más a la historia, eso corresponde a los decretos de los años. Ah, ¿y saben por qué eso? Mira la asociación científica. ¿Saben por qué eso puede que ocurra en algunas escuelas de lenguaje? ¿Cuál sería el análisis desde la... ¿Ustedes pasaron algo sobre la historia de la educación especial en este postítulo? ¿O yo siempre les ando contando de lo que pasó en el... Creo que no, así que ¿no? instruyanos, por favor. Es que es entretenido entender por qué ocurren las cosas, para entender a las personas, entender las escuelas de donde vienen las personas. Porque el decreto que todavía están trabajando las escuelas del lenguaje, o están haciendo la transición, ¿cierto? Al decreto 83-2015, pero todavía la estructura responde al decreto de los años 90. Entonces, esos decretos del año 90 tenían un enfoque clínico. Y al tener un enfoque clínico, estaba el rol del fonoaudiólogo como clínico, que evalúa y hace un diagnóstico, pero no conversa ni dialoga con los otros profesionales en el equipo para la toma de decisiones pedagógicas. Entonces, las escuelas del lenguaje están en ese traspaso, y ahora ya que incorporaron las bases curriculares de educación parvularia con el decreto 83 de 2015, hay toda una reforma, ¿cierto? La mirada de las escuelas del lenguaje, que también necesitan dialogar con los proyectos de integración educativa o la continuidad en la educación, no sé si regular la palabra, pero en la educación básica, está ese cambio de darnos cuenta que este enfoque multidisciplinario, donde un rol está por sobre más de un enfoque clínico,
limita o genera barreras para el desarrollo de estrategias educativas desde un enfoque inclusivo. El interdisciplinario, algún otro, porque el otro día era como súper, bueno, yo obviamente que fascinada con que mencionaran las permanentes, pero veamos ahora ejemplos concretos con escuelas de lenguaje o en el TEL, desde la experiencia que han tenido, interdisciplinario, como ese mismo ejemplo del proceso diagnóstico pudiésemos revertir, orientar o potenciar hacia un equipo interdisciplinario. Que puede complementar hacia del multidisciplinario que presentó José Manuel hacia un interdisciplinario. ¿Qué pasaría con ese proceso de levantamiento de información diagnóstica que hace el fonoaudiólogo? ¿Quiénes de ustedes trabajan en escuela de lenguaje? Parece que soy el único. Con razón, me acabo de dar cuenta. Yo estoy pidiendo ejemplo de escuela de lenguaje. Buen punto. Contemos entonces un poquito de la escuela de lenguaje. Ya, Sí, resulta. pero si se entiende, profesora, un poquito esto, es como lo que ocurre en, digamos, en el trabajo multidisciplinario, en el Inter, conversan, como decía la compañera, ¿cierto, Daniela? Decía, conversan, llegan como a hacer un trabajo en equipo y logran bajar ambos conocimientos para un propósito, que en este caso se debe cumplir en el plan específico que se da por decreto. Claro. Lo que pasa es que la escuela de lenguaje existe lo que se llama el plan específico, que es una forma de planificar en donde se aborda aquellas áreas que son necesarias estimular para el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Entonces, participa el fonoaudiólogo levantando la información diagnóstica a través de las pruebas que están estandarizadas, ¿cierto? Y las que están validadas por el Ministerio de Educación. Participa también el docente de aula, el docente diferencial, en este caso ustedes, participan en la anamnesis, en tomar información en relación a aspectos importantes en la vida del desarrollo del niño. Se pide porque son de interdisciplinar y diferentes disciplinas, se pide un informe de salud, porque en el informe de salud se tiene que demostrar, ¿cierto?, que no hay ninguna base neurológica asociada a algún tipo de discapacidad intelectual de base diagnóstica, sino que solamente es un problema de trastorno de la comunicación, y que no es autismo, además, porque recuerden que el trastorno de la comunicación también está el espectro autista, sino que es específico del lenguaje. Por eso se pide el certificado de valoración de salud, y con esos elementos se genera un diálogo pedagógico para la elaboración de este plan específico, de este plan de apoyo para el aprendizaje del estudiante, en donde el fonoaudiólogo va a tomar la información la información de sus resultados diagnósticos, va a explicar al docente diferencial las áreas que están más descendidas o aquellas que debiesen abordar y potenciar. La docente diferencial va a dialogar diciendo esta es la historia familiar, esto pudiese estar pasando también en la familia o la estructura familiar que influya, y esta es la historia del desarrollo del niño. El diagnóstico va a ser preciso porque ya está tipificado que no hay hay un diagnóstico de discapacidad intelectual de base, o no hay un trastorno de la comunicación asociado al trastorno del espectro autista que interfiere en el proceso. Entonces definitivamente es el TEL.
generan esta conversación con el equipo y en conjunto toman decisiones pedagógicas. Y estas decisiones pedagógicas conversan hacia el generar estrategias de apoyo tanto al interior del aula como también del apoyo que hace de manera individual el fonoaudiólogo. Nada es aparte, todo tiene una coherencia en las metas o las hipótesis diagnósticas que se quieran abordar. Eso sería interdisciplinario en la escuela de lenguaje. Es importante que ahí de las diferentes disciplinas se incorpora también como comunidad educativa el desarrollo, la etapa del desarrollo y las características de las familias. Pero el diálogo es entre los profesionales que están al interior del establecimiento. En la escuela de lenguaje es un equipo transdisciplinario que ya sabemos que tiene otros componentes de diálogo pedagógico. ¿Qué componente se suma a este equipo de profesionales? Para hacer la diferencia entre inter y transdisciplinario. ¿Podría ser un psicólogo, psicóloga, Puede ser. que trabaje en el ámbito de la convivencia, también ayudando a los niños desde el punto de vista del desarrollo según su rango etario, características familiares y todo eso? Sí, yo conozco escuelas de lenguaje que tienen psicólogos y que desarrollan un plan de aprendizaje socioemocional, socioafectivo. No sé si todas las escuelas de lenguaje consideran horario de psicólogo para ese acompañamiento, pero conozco algunas que sí consideran un psicólogo dentro de este programa. Y un elemento importante es que en el transdisciplinario, estos profesionales, al ajustar actividades para la eliminación o disminución de barreras para el aprendizaje y la participación, consideran la comunidad educativa como un subsistema dentro de un entorno, dentro de una cultura. Y ahí era cuando la vez pasada Tania nos explicaba, ¿cierto?, que en el caso de las permanentes iban al tema de la equinoterapia, o sea, cómo incorporaban que había un problema de integración sensorial, o sea, no un problema, sino que había una necesidad de apoyo en integración sensorial, y desde ese punto de vista vincularon con el 3GR, que es un lugar de equinoterapia. Pero, si nosotros abordamos desde la escuela de lenguaje, que son pequeñitos, ¿cómo ustedes consideran o qué actividades ustedes consideran que se pudiesen implementar desde un enfoque sistémico, en que la escuela busca las redes de apoyo para que potenciar los aprendizajes de todos los estudiantes con los agentes de la comunidad en donde está inserta? ¿Qué ejemplo pudiesen dar? Y yo creo que ahí piensen en la educación parvularia, la primera infancia. ¿Qué es lo que hacen los jardines infantiles en general? Que también lo hacen las escuelas de lenguaje, que son de primera infancia. ¿Cuál es la característica principal que nosotros vemos a los niños de los párvulos, ¿cierto? En las escuelas con, bueno, en este caso con TEL, pero en los jardines infantiles. ¿Cómo se relacionan con la comunidad? Pueden relacionarlo con lo que hayan visto a lo mejor en sus propios establecimientos o con lo que puedan ver en relación con sobrinos, nietos, no sé, familiares que vayan a la educación de párvulo. ¿Los niños siempre están solamente en el colegio? ¿O tienen salidas pedagógicas? Sí, sí, hay salidas pedagógicas. Es una característica, ¿cierto? Sí. Una de las características es que en la primera infancia tienen muchas salidas pedagógicas. Por ejemplo, el día del bombero,
Y Exacto. van, claro, y van hacia el cuartel de bomberos, o el día de carabineros, van los carabineros con los perritos. Entonces, es como un sello que tienen los jardines infantiles, la primera infancia y las escuelas de lenguaje, ¿cierto? Que vinculan en su núcleo de aprendizaje a la comunidad a través de estos circuitos pedagógicos, salidas pedagógicas. Ahora, estos elementos que tienen una connotación de hacer un aprendizaje funcional, significativo, contextualizado en la comunidad en que está inserta, cuando además consideramos elementos de esta misma comunidad que apoye a la disminución o eliminación de barreras para el aprendizaje asociado al trastorno específico del lenguaje, a TEL, ahí este equipo que está trabajando en el abordaje para el desarrollo de una comunicación funcional, efectiva, etcétera, desde esa mirada es transdisciplinario porque pasó las barreras de solamente al interior del establecimiento e incorporó a agentes de la comunidad en el abordaje. Y estos agentes de la comunidad pueden ser dentro de las salidas pedagógicas que intencionen, no sé, pues el desarrollo de la pragmática, la semántica, y que esos elementos se incorporen intencionados, no solamente porque era una salida pedagógica, sino que en el plan específico esté intencionado, que tiene el objetivo de fomentar cierta categoría semántica, etcétera, que esté de acuerdo a las características del grupo de personas que van a salir, del grupo de estudiantes, estudiantado. Y cuando además consideramos que otros agentes de la comunidad, que puedan ser los CEFAM, los COSAM, los COSAM no puede ser más grande, los CEFAM o otras instituciones de apoyo desde el área de salud o desde el área de beneficios sociales, para las familias de nuestra comunidad educativa, que tengan este enfoque, ¿cierto?, de generar los apoyos para un desarrollo integral. Y esa toma de decisiones del equipo de profesionales pasa a ser transdisciplinario, porque la toma de decisiones, si bien es cierto, es que salen a la comunidad, pero incorporan agentes de la comunidad también para apoyar los aprendizajes. No es solamente que yo digo voy al cuartel de bomberos, sino que yo digo, mira, voy a ir al cuartel de bomberos porque voy a desarrollar el aprendizaje significativo, quiero ver el tema de la pragmática o la semántica o la categoría, o no sé, lo que vamos a trabajar. Entonces voy a ir con antes al cuartel bombero y decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos intencionando el desarrollo de este vocabulario, usted nos puede ayudar, que como usted considera que pudiésemos, con este entorno del cuartel de carabineros, potenciar. Y él puede decir, mira, tengo esta ficha, me he visto así, no sé, y es parte de la interacción. Y vamos a incorporar a la familia a alguien que nos va a acompañar, y el que nos acompaña, el miembro de la familia, también va a tomar un rol en esta intervención o abordaje pedagógico. Ahí todos los que conformaron la toma de decisiones pasan a tener un enfoque transdisciplinario. Por eso es importante que vayan observando su entorno para identificar y después intencionar el desarrollo de equipos inter y transdisciplinarios. ¿Cuándo tiene que ser inter? ¿Cuándo puede ser transdisciplinario? Y hagamos un progreso desde la integración hacia la inclusión educativa. Me gustaría que ahora todos me marcaran una manito o algo, si recibieron ya el PPT, los materiales, como para yo mostrar la presentación y para que siga un orden. ¿Sí? ¿Estefanía lo recibió? Sí, la compañera mandó unos documentos al grupo. Entonces con eso vamos a trabajar. Yo voy a presentar ahora. La impresión que quedamos... Ya. Un minuto. Entonces, alcanzamos la clase anterior.
Eso lo vimos. Aquí hay un elemento que nosotros nos detuvimos y nos o no, quedamos aquí, el equipo de aula. Aquí quedamos, ya. La clase anterior entonces quedamos en el trabajo colaborativo, en donde los profesores y los profesionales de la educación cierto especial forman estos equipos y teníamos que planificar distintas estrategias que abordaran la necesidad de apoyo para que todos nuestros niños y niñas aprendan. Y profundizamos, recuerdo muy bien, sobre las fortalezas y las dificultades del curso. Entonces, cuando hacíamos esta caracterización, nosotros describimos la importancia de lo general o específico, ¿cierto? Como se mencionaba, de elementos significativos, por ejemplo, ritmo de aprendizaje, tipos de necesidades educativas especiales, necesidades de apoyo que requieren los estudiantes. Necesidades de apoyo que requieren los estudiantes. Yo voy a hacer una pregunta porque quiero saber, ¿cuáles son las necesidades de apoyo, independiente que sean permanentes o transitorias? Más allá de eso, ¿cuál sería el sistema para identificar los apoyos en los estudiantes? ¿Conoce? Porque muchas veces hablamos de la necesidad de apoyo, pero pocas veces se dialoga sobre qué son los apoyos y cuáles serían las estrategias de apoyo, porque eso es la base de la planificación. ¿Cuáles serían los tipos de apoyo que se pueden entregar a un estudiante? Transitorio o permanente, que eso es genérico. Comento porque es un lenguaje que yo ocupo constantemente, entonces la idea es que podamos todos hablar un mismo, desde una misma base de lenguaje técnico. ¿Qué serían los apoyos? Porque hablamos de eliminar barreras, disminuir barreras para el aprendizaje, establecer los apoyos, que eso también está, ¿cierto?, en el plan específico. ¿Habían escuchado que hay una diferenciación entre los tipos de apoyo? ¿O estrategias de apoyo? Algo, en realidad yo, como estoy en este mundo tan pequeñito de la escuela de lenguaje, pero sí al interactuar con los demás, por lo general, yo creo que se puede referir esto a lo que el estudiante requiere del establecimiento y eventualmente puede requerir de externo al establecimiento. Apoyos. ¿Cómo qué? A ver, se me puede ocurrir, estoy inventando, ¿ah? Según lo que Sí, yo sí, puedo más o sí, menos. es que es súper importante. Lo que pasa es que todos sabemos algo del tema, porque tenemos un aprendizaje que es cultural, que es el entorno donde nosotros nos desenvolvemos. Y ese aprendizaje cultural es el que yo quiero conocer para poder profundizar. ¿Qué es lo Yo que lo hemos veo escuchado? de forma como simple, el apoyo que se le da en la escuela, si no es complementado por la familia, por ejemplo, que es externo a la escuela, o sea, es externo, pero debería ser parte integral en el proceso de aprendizaje de un alumno. ¿Ya? ¿Qué más desde la percepción cultural de lo que hemos conversado? Porque hay algunos de ustedes que son profesores diferenciales, otros profesores básicos o de distintas disciplinas o psicopedagogos, y han escuchado esto de los apoyos, o sea, y socialmente se habla mucho, vamos a ver los apoyos de acuerdo al desarrollo integral. ¿Cuáles son los tipos de apoyo? ¿Cómo se entregan los apoyos? De manera más concreta.
los voy a ayudar un poquito porque con un silencio profundo, no sé si es porque están tratando de recordar o están llegando todavía a la casa. Pero los apoyos son todas aquellas estrategias que nos van a permitir un mayor desarrollo de autonomía personal en los diferentes estudiantes. Y los tipos de apoyos son, ya sean de carácter tecnológico, el uso de las tecnologías, apoyo, y los apoyos que son recursos, con medios, carácter concreto, no sé, ¿no? Si estoy hablando de una persona con baja visión, el braille, no sé. O en el caso de... Puede ser también que pueda usar como un recurso de aprendizaje, una pizarra digital, etc. Y los apoyos naturales. Y los apoyos naturales son los apoyos que entregamos nosotros como personas en el proceso de aprendizaje. Entonces, estos apoyos naturales están tipificados, están clasificados, están definidos, y sería, el niño necesita, o niña, o el estudiantado necesita supervisión para realizar la actividad, un tipo de apoyo. Esa supervisión requiere de un tiempo determinado para hacer la actividad, de 1 a 2 horas. Esa supervisión requiere de un tiempo determinado de 1 a 2 horas, una vez a la semana, en una frecuencia, 2 veces a la semana. El tipo de apoyo sería la supervisión, la frecuencia, cuántas veces a la semana. La intensidad de apoyo es el tiempo que se determina para hacer esa actividad. En el caso de una supervisión, el niño requiere de una supervisión que es acompañada de una instrucción verbal, donde yo le digo lo que tiene que hacer, porque una cosa es una supervisión donde yo observo e indico, y otra en donde yo observo lo que tiene que hacer, y además le entrego pautas para hacer la actividad. ¿Cuántas veces a la semana? El tiempo, etcétera. Frecuencia, tiempo, cantidad de tiempo que voy a ocupar. Entonces ahí está la supervisión verbal, que es la que contiene todas las etapas, ¿cierto? Los progresos. Y después viene la supervisión, que esa es como con menor intensidad de apoyo, porque es esporádica, en que voy dando las pautas y voy acompañando. Y la supervisión total, en que en realidad yo necesito estar constantemente, tengo que acompañar y hacer las cosas por él. Hago el modelado de la actividad para que él después la repita, porque requiere de apoyo constante. Entonces, ¿por qué les digo? Porque en muchos informes, que hay veces que los profesores dicen, ¿sabes qué? Dicen, no, requiere de apoyo constante, o de supervisión, o un apoyo intermedio, un apoyo... una intensidad de apoyo, ¿cierto? Inicial. Todo eso está relacionado, así es que el niño va a requerir que, para hacer una actividad que esté especificada en ese informe, requiere que la hagan junto con él mientras aprende de manera autónoma. Si esa actividad requiere que la hagan con él, entregándole una supervisión y una instrucción verbal, 1 o 2 veces a la semana, para recordar lo que tiene que hacer, los pasos de la ejecución de la tarea, y que además tiene que hacerlo 15 minutos a 20 minutos, solamente con esa instrucción, etc. O solamente una supervisión porque ya conoce la tarea, puede hacer la tarea, pero requiere que yo observe ese paso de retroalimentación, y en otro en que no necesita apoyo porque tiene la autonomía necesaria. No todos los informes vienen con tipificado las características de apoyo, pero sí podemos pedir que si un profesional, a nosotros como profesores diferenciales, nos dice requiere apoyos para, yo le tengo que pedir al profesional que lo escribió, por favor, ¿me puede aclarar el tipo de apoyo para yo poder generar la estrategia? Porque eso se mide.
Eso se evalúa. Entonces, uno puede recibir un informe con esas características que me van a permitir hacer un plan específico, un plan de abordaje y de acompañamiento más efectivo. Y evitamos el ensayo y error, porque para eso están las pruebas estandarizadas, que en el caso del TEL nos van a dar información y nos van a permitir tomar medidas pedagógicas más efectivas. Por eso me detuve, porque me he dado cuenta que no siempre, o sea, se entiende, por ejemplo, como dice José Manuel, que son apoyos que podemos pedir a la familia que haga, pero ¿qué le vamos a pedir? Que le dé una instrucción, que esa instrucción se le dé una vez a la semana, que lea la información, que haga un ejercicio, que para hacer ese ejercicio tiene que tener una supervisión, además de verbal o una supervisión total. Usted tendrá que hacer el ejercicio, el niño lo tendrá que imitar. Obviamente no usaremos el término tan técnico con la familia, pero yo como profesor diferencial tengo que tener esa información para poder hacer una bajada de estrategias efectivas. Esos son los apoyos naturales y son altamente importantes y tienen un gran impacto en el desarrollo de las prácticas pedagógicas que trabajemos con nuestros estudiantes. Y los apoyos de uso de material o tecnología van a ser esporádicos porque en el caso de las transitorias no son tan determinantes, a diferencia de las necesidades educativas especiales permanentes, que requieren más de apoyos tecnológicos y naturales. Generalmente las transitorias requieren más de apoyos naturales. Por eso me quise detener ahí para que tengan presente. Entonces estábamos diciendo que el equipo de aula quiere que todos aprendan y vamos a decir las fortalezas y las dificultades del curso. Y en esas fortalezas y dificultades del curso, recuerden que ustedes como profesores de educación diferencial en trastorno específico de aprendizaje, en TEL, pueden trabajar tanto en un contexto de escuela de lenguaje como pueden trabajar en un proyecto de integración educativa. Entonces, las barreras para el aprendizaje de los estudiantes en un contexto de integración varían, porque también van a encontrar que en las barreras de participación vamos a encontrar a chicos con permanente, a chicos con transitoria, y algunos de ellos van a tener TEL. Eso significa que mi rol docente en el aula va a ir de acompañamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase de hoy, acompañamiento en codocencia con el docente. Voy a intencionar, acompañar, orientar el desarrollo de un aula inclusiva, ¿cierto? Para las características de todos los estudiantes, en especial aquellos que requieren estos apoyos naturales, en el caso del TEL, o material adaptado, si es que fuese necesario. Pero tengo que conocer el contexto del curso, porque de acuerdo a los modelos que vamos a ir viendo, también tengo que tener la capacidad de reconocer de manera global que a otro tipo de apoyo va a requerir el estudiante con necesidades educativas especiales permanentes, dependiendo del rol que ocupe en esta codocencia. Además de la fortaleza, los intereses, los ritmos, ¿cierto?, de aprendizaje, los focos de atención, etcétera, que lo conversamos muy bien la vez pasada, que incluso dimos ejemplos sobre cómo había un acercamiento hacia los aprendizajes. Y no avanza. Entonces, cuando planificamos estos apoyos, que ya sabemos que existen tipos y estos tipos de apoyo, ya son dos grandes categorías y cada una de las categorías, ¿cierto? Vamos a identificar la intensidad de los apoyos, también ya hablamos, vamos a bajarlo hacia estrategias educativas. Y esta estrategia educativa era cuando hablábamos cómo íbamos a, de acuerdo a este perfil, íbamos a poder diseñar desde el trabajo colaborativo qué tipo de actividades. Vamos a hacer trabajo en pequeños, vamos a hacer pequeños grupos de trabajo al interior de la sala de clase. Esto va a ser también en el recreo, va a ser en otros espacios. ¿Qué espacios educativos son los que nosotros necesitamos incorporar para
para que los niños y niñas se desarrollen de manera integral. ¿Cómo vamos a planificar estas actividades? ¿Qué rol vamos a tomar cada uno de los miembros de la comunidad educativa en este trabajo colaborativo? Y en este trabajo colaborativo donde va a estar desde un enfoque transdisciplinario que incorporamos a la familia en el programa formativo, en los roles que vamos a compartir en conjunto con ellos, con los demás miembros de los estamentos educativos, además de lo que es administrativo en relación a los procesos diagnóstico, planificación, el plan de apoyo individual, el plan de adecuación curricular, el PASI, y el plan de apoyo individual y el plan de adecuación curricular individual, si es que se requiere. Eso debiese, en el caso del TEL, no debiese ser tan significativo. ¿Ya? Y llegamos a un punto importante, que vamos a tener que ver que todas estas características del curso, desde el trabajo colaborativo, al momento de planificar, de diseñar, de juntarme con el profesor a planear estrategias que sean participativas, que atiendan a los intereses y a las características del grupo curso. Tenemos que diseñar el aula, tenemos que ver cómo está nuestra aula. Tenemos que ver si, por ejemplo, si tenemos un espacio, aquí dicen gavetas de estudiantes donde existan carpetas con trabajos. Si sabemos que vamos a tener estudiantes que van a tener una necesidad de un material adaptado, va a haber un lugar específico donde ellos puedan identificar para generar la autonomía e ir a buscar su material, o el profesor lo va a tener a mano, donde van a poder participar en pequeños grupos de trabajo y que aprendan desde el trabajo en equipo. Y aquí me voy a detener un poquito porque les voy a contar que estuve hace poco, les conté que estuve en defensa de tesis, ¿cierto? Entonces se hicieron diferentes investigaciones y algunas me llamaron un poco la atención. Les voy a comentar. Dentro de las que me llamaron la atención es que se hizo una investigación en un colegio X acá de la ciudad de Chillán y se quiso saber, se quiso levantar información sobre el trabajo colaborativo. ¿Cómo se perciben los docentes el trabajo colaborativo? Entonces, ya, uno sobre el trabajo colaborativo y el otro, la otra investigación que hice yo era sobre la neurociencia, sobre la neuroeducación. Ya, entonces, una de las grandes conclusiones en el trabajo colaborativo y la codocencia, que lo vamos a ver en la segunda, en el material que ustedes tienen, que es la segunda presentación después del break. Entonces decían, el trabajo colaborativo, esta investigación, decía que los profesionales consideraban que en el proyecto de integración ellos sí realizaban el trabajo colaborativo. Y para realizar el trabajo colaborativo, habían preguntas, una serie, porque recuerden que es de percepción, que es lo que ellos perciben. Entonces, todos los profesionales encuestados decían que los que contestaban no tenían que ser profesores diferenciales ni tener alguna especialización en educación especial, diferencial, porque era conocer el rol del profesor básico como en equipo de aula, era saber si ellos conocían. Entonces decían, sí, que se consideraban altamente efectivos, que muy inclusivos, y que en el proyecto de integración educativa, tanto desde un enfoque de trastorno del neurodesarrollo, que incorporaba los transitorios y los permanentes, eran altamente realizaban el trabajo colaborativo. Entonces, habían preguntas relacionadas como, primero, si ustedes ven en el material que yo les envié, yo les subí el capítulo 3 del decreto 170 de las orientaciones sobre el trabajo colaborativo y codocencia, que espero que lo tengan a mano. Entonces, para hacer un trabajo colaborativo, yo primero tengo que saber qué es lo que es el trabajo colaborativo. Entonces, hicieron muchas preguntas sobre la normativa. ¿Usted conoce la normativa? Sí, todos decían, no sé, no me acuerdo muy bien el porcentaje, pero digamos que sobre la media, así que 60%.
sobre la media, conocían sobre la normativa, decían sí, el trabajo colaborativo está dentro del decreto 270, se participa, tengo horas designadas para participar en el equipo de aula. ¿Qué otro elemento importante dice ahí en el trabajo colaborativo? Es que participa en el proceso diagnóstico porque entregan información, ¿cierto? Se entrega una pauta de desempeño curricular que permite, que es la primera pauta en realidad que en integración es la que se toma, todos los que están aquí en integración, ¿cierto? La de la participación curricular. Por lo tanto, sentían parte del equipo de aula. Consideraban que había un rol específico para cada uno de los profesionales dentro del establecimiento. Después hay otra pregunta. Considera en las actividades las características, en las actividades, claro, en la práctica pedagógica. En la práctica pedagógica considera las características acorde al diagnóstico del estudiante al momento de planificar. ¿Y cómo creen que salió ese resultado? El resultado salió muy debajo de la media, como un 30% bajo la media, o sea, muy pocos profesionales, entre todas las preguntas, señalaban, primero, saber, cuando le hacían preguntas sobre qué es lo que es, no sé, pues el TEL, cómo era el trastorno del neurodesarrollo en general, se hacían preguntas para que identificaran y diferenciaran el TEL del autismo, del DEA, de la discapacidad intelectual, etc. Entonces no conocían las características diagnósticas, y al no conocer las características diagnósticas, cuando planificaban, en sus planificaciones no estaba presente las características diagnósticas, o sea, la caracterización o tipología de los estudiantes que estaban abordando en estas aulas inclusivas. Pero sí consideraban que hacían el trabajo colaborativo porque conocían el decreto. Entonces hay una tensión o una discusión, ¿cierto?, en que el trabajo colaborativo va más allá de conocer las horas que tengo que reunirme con el profesor para planificar, sino que al momento de planificar tengo que considerar las características de los estudiantes, tanto de manera general como de manera específica. Y en base a eso, yo puedo generar estrategias de abordaje. Y esas estrategias de abordaje no están centradas en que solamente la realice el profesor de educación diferencial, sino que es una estrategia de abordaje que es consensuada y que es abordada de manera colaborativa, como dice el nombre, y en codocencia, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y la otra investigación, y esa es una investigación de un colegio, la otra investigación que la que hizo mi grupo estaba relacionada con la neuroeducación y las DEA en matemáticas, porque era lo que estábamos investigando. Pero también llamaba la atención que desde la neuroplanificación tampoco los profesionales, si bien es cierto, decían, no, nosotros hacemos trabajo colaborativo y hacemos codocencia porque hacemos diferentes actividades para que todos aprendan. Y daban ejemplos, y muy atractivos, y se veía, se podían observar. Pero, al momento de planificar desde la neurociencia y la neuroplanificación, tampoco consideraban las características diagnósticas ni las tipologías. Quiere decir que muchos profesores, muchos colegas, se ha hablado tanto del diseño universal del aprendizaje, que generan una cantidad de estímulos y de actividades, pero no están asociando eso a las características propias de la realidad del curso. Por lo tanto, al no haber una concordancia con estas características propias, todo este esfuerzo de generar diversas estrategias no están siendo efectivas al momento
de que progresen en los aprendizajes los estudiantes que presentan una necesidad educativa especial, porque no están abordando aquellas características o tipologías que son acorde al diagnóstico en la neuroplanificación, en el proceso de planificación, ya sea desde la neurociencia o simplemente desde conocer el rol desde el trabajo colaborativo y la codocencia. Considero importante porque esas investigaciones se van a publicar y es una reflexión significativa porque muchas veces decimos conocer los decretos. El tema es cómo hacemos la bajada del decreto a estrategias pedagógicas en donde sea efectivo el trabajo colaborativo y lo que vamos a ver sobre cómo organizamos el aula y cómo generamos estrategias de codocencia. Sé que me pasé los minutos y no me dijeron. 6:30, 7:30, claro. 20 para las 8. Así que vamos a hacer una pausa para que se puedan tomar un pequeño recreo y volvemos con identificar elementos de trabajo colaborativo y de codocencia, de cómo organizamos la sala de clase desde este tipo de enfoque de colaboración hacia el proceso de los aprendizajes de todos los estudiantes, en especial de aquellos que presentan trastorno específico del lenguaje en una sala inclusiva, una aula inclusiva. Gracias, Estefanía, por recordar. Voy a hacer, de inmediato voy a enviar el enlace. Mientras vamos a tomar un pequeño receso. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Vamos a retomar un poquito las actividades. Espero que hayan podido descansar un poquito. Entonces estábamos diciendo que lo que entendíamos sobre el trabajo colaborativo, tanto lo que dice la normativa, pero cómo estos elementos que la normativa nos establece los llevamos a la vida a través de estrategias y prácticas pedagógicas. Que eso es lo esencial del trabajo colaborativo, no es solamente determinar cuántas horas voy a tener para planificar con el profesor, sino que el proceso de planificación atienda a las características tanto generales como las tipologías o los diagnósticos, ¿cierto?, de base que están presentando barreras para el aprendizaje y la participación. Muy bien, espero que estemos ya todos de vuelta. Entonces, continuemos un poquito abordando la temática. Entonces, dijimos que para desarrollar este trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo, si bien es cierto, empieza en el momento de el equipo de aula se reúne, ve las características del grupo curso en general, de las características individuales, las necesidades de apoyo, estableciendo estrategias que nos permitan organizar un aula que aborde todas estas características. Muchas veces pensamos que es abrumante pensar en tanta individualidad, pero cuando empezamos a buscar ejes comunes y después identificamos apoyos específicos especializados, vamos a poder generar de manera más efectiva la estructura del aula y los roles que vamos a compartir en el aula, como también pequeños cambios, como poner una gaveta o un lugar específico ordenado, ¿sí?, sobre las carpetas de los estudiantes con los trabajos que requieran para cuando ellos necesitan ir a buscar información. Esta es un ejemplo de que cuando también nosotros en el aula estamos mirándolo, yo creo que este tipo de aula cada vez, quiero pensar,
es menos frecuente que los niños estén viéndose nuca a nuca, ¿cierto? Que se estén viendo solamente al profesor, sino que en los mismos espacios nos rediseñamos la distribución del aula de una manera que permita que las estudiantes también aprendan a trabajar en equipo. Uno de los elementos del trabajo colaborativo es que este trabajo colaborativo también baja hacia los estudiantes y aprender desde el aprendizaje situado, el aprendizaje donde se relaciona la cognición y lo social, lo emocional, y favorece el desarrollo de competencias personales en todos los estudiantes. ¿Por qué es tan importante esta forma de estructurar en pequeños grupos los trabajos, la colaboración, la creación de material entre estudiantes, el descubrimiento de soluciones en donde cada uno desarrolle su máximo potencial, ¿cierto? Llegue a la zona de desarrollo próximo, que es lo que queremos todos los profesionales, ¿cierto? De la educación. Porque el cerebro tiene un aprendizaje que es social, que es de carácter emocional. Entonces la interacción con el otro, con el compañero, con el entorno, es donde va a haber mayor estimulación cognitiva y va a depender de la emoción y de que nosotros, o el clima de aula que nosotros desarrollemos en la clase, va a favorecer una disposición para un nuevo aprendizaje. Y esa disposición para el nuevo aprendizaje, a través de aprendizaje social, va a apoyar el proceso de eliminación de barreras para el aprendizaje. Entonces, es importante cómo nosotros organizamos el aula, y entonces es importante que desde el momento que nosotros planificamos junto con el equipo de aula las actividades, consideremos la estructura del aula. Esta estructura de aula también intencionemos quiénes son los compañeros, los tutores, los mentores de los otros, quién es el aprendiz, quién es el experto, cómo organizamos las guías de trabajo, cómo en una guía de trabajo desarrollamos también el potencial lingüístico de aquel estudiante que presenta TEL para que vaya progresando con la estimulación social, la estimulación emocional que tiene del entorno y además del apoyo específico que se puede hacer fuera de la sala de clases. Entonces, hay diferentes formas de realizar un trabajo colaborativo de acuerdo al decreto 170. Ingresando a la sala el equipo de aula, ¿cierto? Donde ahora con el decreto 170 se ve fortalecido con el decreto 83 de 2015, donde ya señala explícitamente diferentes estrategias, ¿cierto? Tanto de diversificación de la enseñanza, pero también de la codocencia. Entonces, ambos decretos nos están pidiendo que nosotros como profesores diferenciales estemos en el aula de clase, que creo que en una de las primeras clases ustedes empezaron a dar como ejemplo de cómo participaban. Ahí, cómo participaban al interior de la sala, en donde los profesionales rotaban, asumían roles y funciones, donde se trabajaba en cada grupo de trabajo, en donde el estudiante también va o acude a una repisa, a un material que pueda generarle autonomía y pueda hacer un apoyo en su proceso, tanto de un plan específico, por ejemplo, al interior del aula, pero que tenga relación con la temática que se trabaja. Cuando nosotros trabajemos colaborativamente en estrategias para el abordaje de la diversidad en el aula y potenciar el desarrollo de nuestros estudiantes, es importante que seamos capaces de dialogar sobre los temas, sobre las guías, y si hay que adaptar alguna guía o intencionar el vocabulario o el proceso de la lectura y la escritura, ¿cierto? En la etapa inicial de los chicos con TEL, porque hay estudios que dicen que
impacta en el ritmo del aprendizaje del proceso lector en algunos niños, el TEL. Que estas guías de trabajo que están adaptadas mantengan el tema o el contenido principal de la sala de clase del resto de sus compañeros, para que a nivel de comprensión del contenido del eje principal del aprendizaje, él pueda captar la atención, mantener la motivación y la emoción en el aprendizaje. Porque ¿qué pasa cuando entregamos una guía totalmente aparte, con un dibujo que no representa ni el cuento, ni la historia, ni el contexto que se está trabajando? Al niño o a la niña, además, estamos pidiendo que focalice una atención excluyendo estímulos externos, que es lo que el resto del curso conversa, lo que el resto del curso dialoga sobre un tema. Entonces, lejos de ser un aporte en el aprendizaje social del estudiante como un eje importante dentro de la adquisición de los nuevos conocimientos, desde la motivación, no se cumple el proceso de inclusión educativa. Entonces son aspectos que tenemos que considerar al momento de que estamos planificando de manera colaborativa. Dentro del aprendizaje cooperativo se señala que hay diferentes beneficios, ¿cierto? Se organizan tareas en pequeños equipos, el grupo de trabajo, la metodología de la didáctica del aula lleva a que se asuman responsabilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que se consolidan las interacciones sociales para el aprendizaje continuo. ¿Cómo se sugiere un esquema de clase? Se sugiere que se identifique al momento del trabajo colaborativo, al momento de la planeación, la estructura de los grupos de clase, cómo se desarrolla la clase, el rol del profesorado, el rol de los profesionales que están inmersos en esta codocencia que vamos a abordar, y cómo vamos a hacer los procesos de evaluación. Aquí hay algunos ejemplos básicos de cómo sería un esquema de clase. Este esquema de clase yo creo que es común en la primera infancia, ¿cierto? En los centros de educación parvularia y en las escuelas de lenguaje, que son pequeñas mesitas con grupos de niños alrededor de ellos para trabajar, donde la profesora va a estar en un lugar y va a poder ir rotando, va a ir acompañando, y la distribución espacial va a responder un poquito a este modelo, donde el eje está en el diálogo, en la cooperación, en la convivencia. Algunos, no todos, colegios en la educación básica sugieren o implementan estos modelos de organización espacial. Me gustaría saber que me pudiesen confirmar ustedes cuáles de las aulas que ustedes conocen, ¿no? Lo que, por ejemplo, José Manuel, que está en Escuela de Lenguaje, sabe que eso funcionan así. Pero ustedes que están en equipos de integración educativa o que están en, claro, un proyecto de educación educativa, ¿cierto? O en el aula común, ¿quiénes de ustedes organizan en la sala de clase en pequeños grupos de trabajo? Pudiesen marcar, ¿cierto? Con un emoticón, un emoji. ¿Quiénes de ustedes en la práctica han podido diseñar, organizar espacialmente la sala? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo he estado en otros espacios educativos en donde los colegas me dicen, lo que pasa es que la sala es chica, es que no hay espacio, es que no sabemos cómo organizarla, es que los chicos no están acostumbrados, y que eso influye al momento de tomar la decisión. ¿Cuál es la Profesora, experiencia? en mi caso al menos, tuvimos como todo el primer semestre como para hacer una evaluación global en cuanto a cómo se iba a trabajar. En mi caso yo trabajo solamente con los alumnos permanentes, entonces yo tengo que trabajar con ellos fuera de aula. Pero se llegó ahora al acuerdo de que se iba a trabajar por grupos.
porque hay una educadora diferencial dentro de aula que ya trabaja con los diagnósticos transitorios y los permanentes los saco yo. Entonces se va a trabajar por grupo, donde, bueno, como estoy en primero básico, se va a trabajar con los no lectores, un grupo, los medianamente los que están en proceso de adquisición como un poco más avanzado en cuanto a la lectura y los que ya lo tienen. Entonces al menos se está dividiendo por esos niveles. Entonces ya habría un proceso de organización del aula y ahí vamos a poner un poquito, vamos a tratar de avanzar, vamos a poner un poquito de ojo, de que esta organización de aula, de espacio, la están realizando por nivel, como nivel de competencias cognitivas, ¿cierto? Claro, sí. Ya, muy bien. ¿Qué otro ejemplo tenemos de organización de aula? ¿Quién más está en aula? Y entiendo que ahí lo están separando por transitorios y permanentes, ¿cierto? Vamos a avanzar para después volver a analizar ese caso. Entonces ya vimos que vamos a tener que ver cómo organizamos el aula y que hay bien diferentes ejes al momento de planificar que vamos a tener que tomarlo en cuenta más adelante. Y cuando evaluamos el PIE, el Programa de Integración Educativa, vamos a tener que, en relación a este trabajo colaborativo, tenemos que ver tanto los resultados de aprendizaje, también cómo la calidad de las relaciones de los estudiantes pueden o no afectar la convivencia entre los alumnos con y sin necesidad educativa especial, y aquí hago un énfasis. ¿Qué pasa si en la sala de clase estamos dividiendo por niveles de competencias cognitivas o curriculares? ¿Cómo es el diálogo, el aprendizaje social o emocional desde la neurociencia? Reflexión para adelante. Y si estas estrategias que están adoptadas van a dar respuesta a la diversidad o no, que es el modelo que está hablando Geraldine. Geraldine, ¿cierto? Que hicieron un análisis de cómo iban a abordar la sala de clase. Entonces, hicieron una hipótesis diagnóstica, van a implementar una forma, un modelo, y en base a eso me imagino que tendrán un tiempo para evaluar el impacto. ¿Es así como se lo plantearon, Geraldine? Sí, que creo que el año pasado también lo implementaron así y les dio buenos resultados. Entonces ahora estaban viendo, porque en los cursos más pequeños entró mucho niño de escuela de lenguaje. Entonces estaban muy desnivelados en cuanto a la lectura los más chiquititos. Entonces por eso lo llevaron a como a esa forma. Claro. Y el análisis, porque ya tuvieron ustedes, ayúdenme un poquito con esto para saber, ¿ustedes ya tuvieron asignaturas sobre diagnóstico y características del TEL o viene después de esto? Después de mi asignatura, ¿tuvieron sobre eso? Lo vimos, ¿Lo vieron, cierto? sí. Sí. Entonces, desde ese aspecto se entiende que al estar afectados, ¿cierto?, los aspectos fonológicos, semánticos y semánticos, esos aspectos hacen que el retraso en el proceso lector se entienda como parte del desarrollo de un niño con TEL. Entonces, si vienen obviamente de una escuela del lenguaje, es elementos que debe considerar el establecimiento en los programas de planes de mejora, en los planes de mejora para la implementación de estrategias. Vamos a avanzar. Quiero llegar más adelante. Solo pueden revisar las reflexiones finales. Me interesa que avancemos a la segunda presentación del día de hoy. ¿Cómo se organiza la sala de clase? Desde la coenseñanza. Ya. Lo que pasa es que en el enfoque de enseñanza, cuando dijimos que el profesor o el equipo de aula iba a entrar a la sala de clases y que además iba a... Perdón, me da un minuto.
iban a participar de este proceso. Cuando nosotros organizamos la sala de clase, desde el enfoque de coenseñanza tenemos que identificar que hay diferentes formas de organizar la sala de clase, pero también de organizar los roles de los profesionales en este enfoque de coenseñanza. Entonces tenemos el de observación, grupos simultáneos, estaciones, alternativas, complementarias, rotación entre grupos o equipos. Me gustaría que me pudiesen comentar cuáles de estos enfoques de coenseñanza ustedes conocen, o si el nombre de alguno de ellos a ustedes les intenciona un significado para que lo podamos analizar. ¿Cuáles de estos enfoques de coenseñanza han visto, conocen o relacionan con lo que están realizando tanto en permanente o transitoria, en los equipos en los colegas ustedes que están en los equipos PIE o quienes están en las escuelas de lenguaje? El de observación sería cuando el docente está exponiendo. En este caso, no sé, la diferencial estaría como atrás, como bien el nombre dice, observación. Ya, muy bien, analicemos eso, Geraldine. El de observación, ¿cuándo lo ocuparíamos? Porque todos estos se ocupan en momentos específicos. ¿Cuándo tendría que estar la profesora diferencial observando? Porque no es solamente que esté parada ahí porque no tenga una función, porque todos estos enfoques de coenseñanza determinan que cada miembro del equipo de aula que está participando asume un rol específico. ¿Cuál sería el rol específico para la observación? Quizás sería como para el momento de evaluar. Va a evaluar. ¿Ya? ¿Y qué pudiese evaluar desde la observación? Es que, no sé, es que a través quizás de realizar una rúbrica o a través de una pauta de observación, ver cómo es la participación o la interacción del estudiante en las actividades de clase. Ya, muy bien. Entonces, el rol que va a ocupar el profesor diferencial o el profesor de aula, porque el de la observación lo puede hacer cualquiera de los dos, o lo puede hacer otro miembro del equipo de aula o del equipo PIE, de acuerdo a lo que queramos observar, puede hacer con un instrumento, que puede ser una rúbrica o la lista de cotejo no me gusta mucho, pero ya una escala de apreciación sobre niveles de interacción. Queremos ver los niveles de interacción social en el aprendizaje o de participación. También podemos observar que en el caso de nuestros chicos, de nuestros niños y niñas o nuestro estudiantado, si queremos observar si se manifiesta alguna conducta o ante un estímulo específico. Por ejemplo, si la capacidad de poner atención, hacer cierto tipo de instrucciones, porque una cosa es la interacción social, pero otro es, por ejemplo, procesos cognitivos como atención focalizada, si es capaz de mantener y seguir instrucciones, porque en relación a eso vamos a poder generar el plan de apoyo, ¿cierto? También podemos observar si tienen una conducta que se considere como disruptiva o que distraiga al grupo, y vamos a buscar cuál es la conducta de base que está generando esta respuesta conductual o emocional en el niño, etc. Entonces vamos a observar. Vamos a observar también, por ejemplo, su fluidez en el proceso comunicativo, su intención comunicativa, sus diálogos, etcétera, de manera espontánea. Siempre vamos a ocupar este enfoque de coenseñanza cuando hayan elementos específicos que necesitamos observar en algún grupo de estudiantes y que tenga una implicancia en el desarrollo del aprendizaje,
y también tenga un efecto en eliminar barreras para el aprendizaje. Puede participar tanto el docente de aula común, el docente básico, el que observa mientras está haciendo la actividad del profesor diferencial, puede ser el profesor diferencial el que está observando, puede ser un psicólogo en el caso de tanto la escuela de lenguaje, si es que lo tiene, o del equipo PIE, puede ser el fonoaudiólogo que observe las interacciones comunicativas. Entonces, los enfoques de coenseñanza son acompañamiento en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, no significa que solamente son los docentes. Significa que el equipo de aula, el equipo PIE, está intencionando en relación a una hipótesis de abordaje, cuándo y en qué momento de esta planificación que hacemos de estos abordajes vamos a ocupar el de observación. El de observación se ocupa en momentos específicos para dar una respuesta a una necesidad. Entonces eso hay que tenerlo súper en claro al momento de generar este tipo de enfoque. ¿Qué otro enfoque ustedes conocen, han visto o han participado para que lo podamos aclarar? El de apoyo. El de apoyo. Cuéntanos un poquito cómo hacen el de apoyo. Mientras yo estoy haciendo la clase, la educadora está supervisando en la sala, apoyando a los estudiantes que vemos que tienen alguna dificultad al momento de comprender lo que se está diciendo en la actividad, supervisando que esté la conducta bien de los niños, mientras el profesor está exponiendo o está entregando alguna actividad adelante. Entonces, a eso no sé si estoy con los lentes malos, pero ya. El de apoyo, ahí tenemos un esquema que es más fácil identificarlo. El de apoyo, como muy bien mencionaban, también se ocupa en un momento determinado. Una clase no puede estar centrada solamente en codocencia de apoyo o en codocencia de observación. Una clase tiene que, de acuerdo a la naturaleza de las necesidades, se tiene que presentar por lo menos 3 o 4 de estos elementos en la planificación. Porque el de apoyo va a resolver una parte específica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el profesor diferencial no se convierte en el asistente del profesor de educación básica. Para que sea colaborativo, los roles y las funciones tienen que estar determinados de acuerdo a lo que se quiere abordar. Entonces, el profesor diferencial va a hacer un apoyo en, a lo mejor, en la estrategia específica de adquisición de la lectura o la escritura, en el estudiante que presente alguna necesidad educativa, en este caso el TEL, y va a entregar una supervisión o una indicación precisa en un momento oportuno, pero no puede estar toda la clase intencionando solamente ser de apoyo. Hay muchos estudios en los que dentro de los enfoques de codocencia se está evidenciando que el profesor diferencial está siendo un asistente de aula porque están centrándolo en apoyos. El ejemplo que dio Geraldine, el de los pequeños grupos, ¿cierto, Geraldine? Y mencionaba que iba a estar el profesor, eso entendí, que iba a estar el profesor con los permanentes en el aula y el profesor con los transitorios. Eso tiene que ser si bien es cierto la organización está en grupos,
pasa a ser un profesional de apoyo, porque está determinado a un grupo específico. El profesor diferencial genera un aporte a la atención de todos los estudiantes en relación a las estrategias. Entonces, el apoyo tampoco va a estar centrado solamente en su presente una necesidad educativa especial transitoria asociada al TEL, sino que también en otros estudiantes. Y así permite un acercamiento del profesor también de enseñanza básica hacia el estudiante con trastorno específico del lenguaje, en este caso en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Profesora, Necesario. disculpe. Quería intervenir un poquito porque respecto a lo que acaba de mencionar mi compañera y lo que acaba usted también de mencionar, es cierto, a veces yo me he sentido que paso a ser como un asistente más en la sala. Es increíble eso. Yo soy profesora diferencial Ah, y ya. suele pasar y a mis colegas igual. Sí, hay harta investigaciones en que el tema de la codocencia se entendió como que era el asistente del aula, pero no se entendió que es la estructura, por eso es tan importante que cuando hacemos la caracterización del curso, tenemos que identificar las intensidades de apoyo, las características de apoyo en general, y de acuerdo a estos mínimos 8 niveles de trabajo de codocencia, tenemos que planificar nuestra clase para asumir roles y funciones de acuerdo a lo que se requiere gestionar. Pero no es el asistente del aula, es un colaborador, por eso es codocencia, trabajo colaborativo y codocencia. En la alternativa, por ejemplo, en donde hay un... De hecho, creo que el de alternativa sería un poquito el modelo que estaban diciendo, que igual es como de apoyo, que están solamente con un tema aparte. Hay que cuidar en qué momento es necesario hacer, no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que no puede ser sistematizado, que es, no todas las clases pueden ser de apoyo, no todas las clases son de observación, no todas las clases son alternativas. Va a depender del... Daniela, ¿levantaste la mano? Sí, pero termina la idea, profesora. Después yo le... Una de mis características es el déficit atencional, así que hasta ahí llegué. ¿Qué es lo que era? Ah, no sabía, perdón, que después se me va la idea. Ya dime. No, que estaba leyendo los modelos que había puesto y yo creo que por lo menos el que yo más he visto en mi tiempo trabajando es el complementario, que es el que más ha resultado por lo menos en la sala, con las educadoras y es lo que más nos gusta también, que es el hecho de poder hacer las clases en conjunto, porque lo que yo voy explicando ella lo va parafraseando o de una manera que puedan entender todos a la vez. Si de repente yo digo un ejemplo y ella considera que puede dar otro que se pueda entender mejor, entonces nos vamos complementando en el minuto, en el momento. La actividad, cuando ya la vamos a comenzar a hacer, nos dividimos todos en grupos y nadie se da cuenta en realidad, porque la idea es que ningún niño sienta que es diferente así desplazado, porque no sabe. Entonces como que nos dividimos en grupos nomás generales y ella sabe a dónde se tiene que ir y dónde se tiene que enfocar, obviamente. Y yo hacia dónde me dirijo también y después nos enrocamos. Entonces, finalmente es un complemento la educadora dentro de la sala para el aprendizaje de los chiquillos, po, que eso es lo que debería. Claro, ese es uno de los modelos de codocencia que requiere de mayor coordinación y colaboración. Porque ahí, cuando eso se logra, significa que hay una neuroplanificación, que hay una planificación centrada en identificar las características de las tipologías, tanto de las características de todos los estudiantes como de los de aquellos que requieren apoyo. Entonces, es un tema importante a abordar. Eso, también está el de rotación, el trabajo en equipo, y cada uno tiene roles y funciones asignadas al momento del proceso de planificación que son importantes dejar establecidas. Por eso cuando se reúne este equipo de aula, que a lo mejor es una vez cada 15 días, si son estratégicos, porque son pocas horas, entonces cuando pensamos en hacerlas todas las semanas, vamos como y los espacios muy cortitos, de repente es estratégicamente pensar cada 15 días, hacer una proyección, o una vez al mes hacer una proyección que me permita identificar los roles y funciones,
pero siempre desde la contextualización del aula. Y desde ahí nosotros replanteamos qué es el trabajo colaborativo y replanteamos qué tipo de codocencia necesitamos de acuerdo al tema que estamos abordando, a las características del aprendizaje, al ritmo del aprendizaje, a las necesidades de apoyo, si es que las tenemos bien establecidas en un proceso diagnóstico, y si no las tenemos establecidas, poder reconocer que no las tenemos. Entonces vamos a tener que tener una clase de una persona va a tener que ser el observador para poder dar respuesta a estas necesidades. Estamos ya en la hora. Quisiera saber si estos temas, como de manera general, que fueron explicados, que ahora ya lo tienen por correo, que espero tener más tiempo para ir a ¿cómo se llama esto? Al departamento de informática. Porque nos vemos el lunes. Ya. Ver cómo organizar para ir al departamento de informática, pero desde lo práctico voy a enviar la información al correo que tengo, que ya envié, ¿cierto? Para que, a Lorena, ¿cierto? Para que tengan acceso de manera fluida a la información. Quisiera saber si todos pudieron completar su asistencia en el enlace. Vuelvo a pegar por acá abajito, ¿sí? ¿Sí? Vuelvo a colocar por si acaso, para asegurarnos que todos puedan registrar su atención, su asistencia. Les agradezco su participación, siempre es un tema interesante ver los roles y las funciones que ya tenemos desde un trabajo colaborativo. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere cerrar la clase. Vamos a cerrar aquí la grabación con un agradecimiento.